De manera muy breve, les recuerdo lo que vimos en el capítulo 1 de Zacarías. Si me acompañan al libro de Zacarías para que puedan ir teniendo ahí su Biblia abierta y puedan leer. Les aconsejo siempre tener una Biblia física o análoga, como le dicen algunos, porque de repente en el celular se puede uno distraer muy fácil con alguna notificación, algún mensaje o cualquier cosa que llegue, y eso nos hace distraernos, no solo en este momento, sino cuando asistan a la iglesia, que estén en una reunión. Yo les aconsejo que lleven su Biblia. Hoy en día ya ponen también en pantallas los versículos que se están estudiando, pero aún así les recomiendo que lleven su Biblia, ¿no? Bueno, dice entonces en Zacarías, en el verso 3, Zacarías 1:3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Parte del exilio en el cual fueron enviados los israelitas fue a causa de qué, de que estaban lejos de Dios, le habían dado la espalda a Dios, andaban en idolatrías. En algunos, en Ageo, por ejemplo, mencionamos también, entre otras cosas, ese rechazo del pueblo de Dios hacia el templo. Preferían estar construyendo sus casas, estaban enfocados en ellos y se habían olvidado de Dios. En algún momento también vimos que parte de los pecados del pueblo de Israel era el sincretismo, y les decía que esto era la combinación entre dos religiones. Por una parte, el seguir a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, y por otra parte a los otros dioses, a los dioses de los filisteos, de los babilonios y cualquier otro ídolo, y en algún momento llegaron a combinar esas dos religiones. Algo muy similar, les decía, por poner un ejemplo, es lo que ha sucedido en nuestros días con la Iglesia Católica, que vino aquí a América, trajo la religión católica, pero se combinó también con prácticas que había aquí ya de parte de los aztecas y de algunas otras civilizaciones, en las cuales combinaron las religiones, y por ejemplo nació de ahí la festividad del Día de Muertos. Eso es algo que obviamente la Biblia no avala, sino que más bien fue alguna otra eh, práctica que se adoptó, y eso es sincretismo, es decir, unir dos religiones es parte también del pecado. Y lo que les pide Dios aquí en Zacarías es: vuélvanse a mí, regresen a mí, vuelvan a mis caminos y yo me volveré a vosotros. Ahí está una promesa de parte de Dios hacia su pueblo, que si ellos regresaban al camino de Dios, Dios los iba a tomar nuevamente en cuenta. Y después, a partir del verso en el verso 6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. En otras palabras, Dios les dice: lo que les mandé a decir, lo que les mandé por medio de mis profetas, se cumplió, fue una realidad, no hubo mentira. Veíamos que parte de esas profecías eran la cautividad de 70 años. Había falsos profetas que decían que solamente iban a durar 3 años en cautividad en Babilonia. Y Jeremías les dice: pues qué bueno que así fuera, pero Dios ha dicho que van a ser 70 años. Y todo eso se cumple. Dice después, en el verso 7: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Comienza a tener una visión donde ve él unos caballos, y les decía que hay quien le puede dar una interpretación alegórica, o quien puede pues darle algún sentido, algún significado a cada uno de los caballos que menciona ahí. Pero la realidad, lo que podemos aprender de manera directa, es que es un grupo de, entendemos, seres espirituales que Dios envía para que le traigan un informe acerca de cómo está la tierra. El informe de estos seres es que la tierra está reposada. Eso lo dice al final del verso 11: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y eso les compartía que es una especie de alteración a los planes de Dios, no porque alguien haya frustrado los planes de Dios o tenga el poder para hacerlo, sino por la misma idolatría y el pecado del pueblo de Israel. Entonces Dios enviaba juicios para ellos. Uno de esos juicios era la cautividad. Sabemos que Dios les había prometido llegar a la tierra que Él les había dicho, la tierra que fluye leche y miel, donde encontrarían un reposo, un descanso, donde podrían estar ellos tranquilos. Sin embargo, a causa de los pecados, ese reposo no lo habían tenido. Por el contrario, la demás tierra estaba en reposo, como dice aquí estos informantes, y mientras Judá estaba cautivo, estaban siendo cautivos en Babilonia. Y entonces notamos esa alteración por la respuesta que da en el verso 12 el ángel de Jehová.
Dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Ahí está lo que les decía, esa profecía que había sido por boca de Jeremías. Y entonces en el verso 13 dice, Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces el ángel dice, ¿cómo, Señor? La tierra está en reposo y al pueblo, parafraseando obviamente, no es que eso literalmente esté diciendo, pero dice, ¿cómo al pueblo al que tú le habías prometido un reposo está en cautiverio? ¿Hasta cuándo vas a tener piedad de él? ¿Hasta cuándo vas a perdonar su pecado? Y el verso 13 es hermoso porque Jehová dice, respondió buenas palabras, palabras consoladoras. No dijo, no, ya no hay remedio, no les dijo, ya no hay nada que hacer, están destruidos, van a ser acabados. Hubo palabras de consuelo, palabras, dice buenas palabras en el verso 13. Entonces, básicamente de esto viene hablando el capítulo 1, nos habla nuevamente de la rebelión del pueblo de Israel, pero por otra parte también de la misericordia de Dios y que ese pueblo sigue en los planes de Dios. Y eso lo vamos a ver ya a partir del verso 2, capítulo 2. Acompáñenme al capítulo 2 para ya entrar propiamente en el estudio de esta noche. Dice a partir del verso 1, Zacarías 2:1, alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esta primera parte nos habla de la restauración de Jerusalén, pero también del cuidado que Dios tiene de ella, la seguridad que iba a tener Jerusalén por parte de Dios, que es lo que les dice al final en el verso 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. En otras palabras, no iban a necesitar una muralla, un muro, para ser protegidos de sus enemigos, pues Dios mismo los iba a proteger. Muy posiblemente esta visión esté relacionada o les recordara al pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto, y Dios dice que iba como un muro de fuego que dividía al pueblo de Israel de los filisteos. Dice que los filisteos no pudieron acercarse en toda aquella noche porque había un muro de fuego que los separaba. Posiblemente ellos tengan en mente esa situación y entonces sepan que están protegidos, que hay ese muro de fuego o la protección de Dios que está a favor de ellos. Y es curioso que no tenga muros, entendemos, como dice aquí, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Pensamos que no solamente el pueblo de Israel iba a estar presente ahí, sino todas las naciones. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso también ha sido parte de las promesas de Dios, que en algún momento los planes de Dios en cuanto a la salvación se iban a extender más allá de su pueblo, sino aún a todas las naciones y más en específico a todas las familias. Es la promesa que Dios le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ya ahí Dios dejaba ver sus planes, que no solamente se iba a enfocar a un pueblo, sino que él iba a extender su gracia y su misericordia a todas las naciones. Y en el caso de nosotros como mexicanos, pues gloria a Dios que llegó a México el mensaje de salvación y que tú y yo podemos ser parte ahora de estos planes que en algún momento Dios expresa a través de su palabra. Dice después a partir del verso 6 y hasta el 9, le va a hablar Dios a su pueblo, pero al pueblo que estaba todavía en Babilonia. Vean lo que dice. Nada más dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Ahí está hablándole a ellos que todavía estaban allá en Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Ahí les está hablando Dios a ellos y del castigo que vendría sobre ellos, ¿no? Entonces dice, bueno, ustedes están en Babilonia, pero escápense de ahí, salgan de ahí, pues yo enviaré también castigo. Y dice en el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña
de su ojo. Obviamente esto es algo simbólico, no tenemos que tomarlo literal, no es que literalmente alguien toque la niña del ojo de Dios. Esto es una expresión incluso que se hace a Dios como si fuese un hombre de carne y hueso. Sabemos que Dios es espíritu, la Biblia lo dice, entonces debemos entenderlo de una manera simbólica. Hay por ahí una canción que dice: yo soy la niña de su ojo. Es una canción muy mal, nada tiene que ver, no tiene un fundamento bíblico, no somos la niña del ojo de Dios, y ni siquiera nos estaría hablando a nosotros, estaría hablando de su pueblo, literalmente de su pueblo. Pues es a él a quien le dice: escápate de Babilonia. Tú y yo nunca hemos estado en Babilonia, nunca hemos tenido nada que ver con esa ciudad, así es que en todo caso estaría hablándole a su pueblo y no a nosotros. Debemos tener cuidado con ese tipo de cantos que pueden sonar muy bonitos, pero son antibíblicos, ¿no? Entonces solamente es un dato, le está hablando a su pueblo. Y después, a partir del verso 10 hasta el 13, ya le comienza a hablar al pueblo, pero a los que están ya en Jerusalén, y les dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Ven lo que dice el verso 11: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Nuevamente nos deja ver Dios sus planes, que no solamente para Jerusalén tenía dispuesta la salvación, sino dice muchas naciones. Entendemos entonces porque cuando este hombre va a medir la ciudad, le dicen que no va a haber muros, porque habrá tanta gente que los muros pues serían más allá de una protección, un estorbo para albergar a tanta gente. Y la idea que nos da también del cordel de medir es que en algún momento iba a ser tan grande que no iba ni siquiera a ser necesario medir la ciudad, porque iba a ser de alguna manera una ciudad adaptable, si me permiten la expresión. ¿A qué me refiero? Que conforme se iba a ir agregando gente y más gente y más gente, pues la ciudad también iba a ir creciendo. Entonces los muros en algún momento iban a detener, si es que los hubiera, ese crecimiento. Obviamente no es así, porque Dios no permite que nada detenga sus planes, pero en la sabiduría de Dios no hay muros en esa ciudad para que el crecimiento sea infinito, si podemos decirlo de esta manera. Verso 12: y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Aquí nos vuelve a dar esa esperanza, o al menos a su pueblo, de que dice: y escogerá aún a Jerusalén. No la ha desechado, Jerusalén sigue estando dentro de los planes de Dios aún hasta hoy. A partir del capítulo 3, vamos a continuar al capítulo 3. ¿Qué aprendemos de manera breve en el capítulo 2? Pues sabemos que aunque Dios le promete seguridad a su pueblo, dentro de esas promesas habla de naciones entre las cuales estamos tú y yo, y también hay protección de parte de Dios para nosotros. Dios no nos eligió para desampararnos, sino que Él extiende su cuidado hacia cada uno de nosotros. Ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dice que las ovejas que le dio su Padre, dice, ninguna se ha perdido, y en otra parte dice que están sus ovejas en su mano y en la mano del Padre. En otras palabras, pues no hay lugar más seguro que las manos de Dios, ¿no? Entonces, ahí estamos tú y yo, también tenemos la confianza de que Dios nos guarda, así como tiene ese cuidado con el pueblo de Israel y específicamente de Jerusalén. Capítulo 3, verso 1, vamos a ver una visión que tiene aquí el profeta Zacarías. Y dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y lo que está viendo el profeta es a Josué, el sumo sacerdote, y Satanás le está acusando. ¿Exactamente de qué? Pues no sabemos, pero uno de los significados del nombre de Satanás es acusador o adversario. Posiblemente en la traducción prefirieron poner Satanás como un nombre propio, pero quizá más bien se trataría de una especie de adjetivo, ¿no? De decir quién era o qué representaba ese personaje, que en este caso era el acusador o el adversario. Y después lo confirma cuando dice: estaba a su mano derecha para acusarle, estaba acusando al sumo sacerdote. Podemos pensar que parte de la obra de Satanás es llevarnos a cometer un pecado y después acusarnos delante de Dios, ¿no? Quizá decirle: mira, aquel que dice que te ama, que te obedece, que te honra, y ve lo que está haciendo. Es parte, quizá, no lo puedo asegurar, quizá solamente haya sido un único evento en el caso de Josué, aunque pienso que sí tiene que ver también con nosotros como hijos de Dios, pues después en Apocalipsis dice que fue lanzado fuera el acusador, el que acusaba, dice, a nuestros hermanos día y noche. Entonces pensamos que también de alguna manera tiene que ver con nosotros ya directamente. Es parte de esa obra tan
pues nefasta del diablo, que después de que él mismo tienta a las personas para llevarlas al pecado, los acusa como si él no tuviera, dijeran coloquialmente, cola que le pisen, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Dice después en el verso 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Algunos comentaristas han dicho que esta parte, cuando habla de vestiduras viles, se refiere a vestiduras, o la una mejor interpretación habría sido vestiduras manchadas o sucias de estiércol. Así de feo era esa vestimenta, no solo unas vestimentas viles, podríamos pensar como ya raídas, un poco rotas, desgastadas, quizás sucias, pero es una imagen todavía más grotesca el pensar que eran ropas llenas de estiércol, de suciedad de animal o no sabemos de qué, pero imagínense no solo el aspecto, sino aún el olor que despedían esas vestiduras. Y verso 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él, es decir, a Josué, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué impresionante, esa es la obra de Dios, ¿no? No solamente perdona nuestro pecado, ya nos quita la suciedad, sino que además nos hace vestir de ropas de gala, ropas blancas, ropas que representan la santidad misma de Dios, porque si tú y yo podemos tener santidad, no es una santidad propia, sino es la santidad que Dios nos da, es decir, esa parte de Él que de alguna manera nos permite tener para que tú y yo podamos ser santos, para que podamos tener santidad. Pues la Biblia también dice, sed santos, porque yo soy santos. Entonces podemos tener o ser partícipes de esa santidad. También lo dice Hebreos, que somos disciplinados y que Dios nos disciplina para hacernos partícipes de su santidad. Tú y yo no podemos ser santos por iniciativa propia, no tenemos santidad en nosotros, no es que tú y yo como seres humanos podamos tener una santidad humana. La santidad que tú y yo tenemos proviene de parte de Dios. Por eso es que le dice que esas ropas han sido quitadas, le dice, y te he vestido, dice en el verso, al final del verso 4, y te he hecho vestir de ropas de gala. En otras palabras, no es obra tuya, es una obra que viene de parte de Dios y es Él quien nos imparte santidad, y es por eso que esa santidad que tú y yo tenemos le agrada tanto a Dios, pues es parte de su misma santidad, insisto, no por obras tuyas o mías, sino aquí recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que quitó nuestro pecado y nos hizo tener esa santidad delante de nuestro Dios. Después dice en el verso 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Este es como una especie de pacto que hace con Josué en este caso, porque es de Josué quien viene hablando, pero también es algo que debemos de tener presente tú y yo, el guardar las ordenanzas de Dios. Estas ordenanzas, los mandatos y el guardarlas no es solamente para el sumo sacerdote, como estamos leyendo aquí, o para los profetas o los reyes de aquel tiempo. Y en este caso, hablando ya de nuestros tiempos, no es que sea únicamente para los pastores o para los líderes o para alguna persona que tenga algún cargo en la iglesia, sino para todo aquel que siga a Dios, que somos hijos de Dios, debemos de guardar las ordenanzas de Dios. Ese es un mandamiento para todos nosotros, no exclusivo de los líderes o en este caso del sumo sacerdote, sino tú y yo también debemos de guardar los mandamientos de Dios. Y el verso 8 es un verso muy interesante en el que vamos a detenernos un poquito, y dice lo siguiente: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Es una clara alusión al Señor Jesucristo. Esta expresión del renuevo nos habla acerca del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el renuevo? ¿Por qué se le menciona el renuevo? Un poco de idea nos da lo que vimos en Ageo al final, cuando les dice, si regresamos unas hojitas, 2 hojitas más o menos, estaremos en Ageo, y vamos a ver lo que dice en el verso 23, Ageo 2:23. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta expresión
que nos habla de un anillo, dice, te pondré como anillo, nos habla de una renovación a un pacto que Dios había hecho. Pero ¿por qué es que todo esto se relaciona con una renovación? Tenemos que regresar otro poquito para entender a qué se refiere con esa renovación. Primero tenemos que entender cuál fue la eliminación o por qué había sido quitado del linaje de David el reinado y dónde restaurado. Para eso nos vamos a Isaías, por favor, capítulo 20. No, Jeremías, discúlpeme, Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 22 primero. Jeremías 22 para que entendamos desde dónde viene esta situación. Jeremías 22. Y vean, les voy a leer lo que dice a partir del verso 28. Dice, ¿es este hombre Conías? Este hombre Conías es el mismo que Jeconías. Después vamos a ver si nos da tiempo por qué el cambio de nombre. Pero recordemos que Conías es lo mismo que Jeconías. Dice, ¿es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un traste que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre, está hablando de Conías, dice, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Pero esta exclusión o esta eliminación que hace Dios de este hombre, de su descendencia, dejaría fuera también ya al linaje de David. David había reinado ya antes, pero a partir de Jeconías o de Conías ya nadie más iba a poder reinar sobre el trono de David, incluido el Señor Jesucristo. Si esta promesa se hubiese mantenido por siempre, pues el Señor Jesús habría sido un falso, no habría sido realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay una promesa que nadie de la descendencia de David, aunque aquí menciona de la descendencia de Conías, pero Conías viene desde la descendencia de David, nadie habría podido reinar para que se cumpliese entonces que el Señor Jesucristo iba a ser Rey de Reyes y el Rey de Israel además. Pero vamos a ver dónde Dios restaura, donde vuelve a dar una esperanza para el linaje de David. Eso lo vamos a ver aquí mismo en Jeremías 23, poquito después, es decir, poquito después en cuanto a nuestra lectura. Pudo haber pasado mucho tiempo, como vimos en algún momento en los profetas Ageo, que pasaban pues a veces meses entre una profecía y otra, y nosotros lo leemos en 2 hojas, ¿no? Vemos lo que dice aquí, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí nos habla de ese renuevo que levantará, dice, levantaré el renuevo a David, bueno, se levantará a David renuevo justo. Obviamente no se está refiriendo ya a David, sino está apuntando ya a nuestro Señor Jesucristo como ese renuevo justo, como ese rey, dice que será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ya aquí Dios nos deja ver ese renuevo o esa renovación. Aunque Dios había desechado a Jeconías y a su descendencia, Dios da esa esperanza de levantar un renuevo, de renovar las cosas, de volver a retomar lo que Dios había dicho. Después, aquí mismo en Jeremías, ahora en el capítulo 33, vamos a ver nuevamente cómo Dios hace énfasis en esta renovación o en este renuevo. Jeremías 33 y el verso 15 dice lo siguiente: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Vemos cómo se menciona nuevamente ese renuevo que está hablando o apuntando al Señor Jesucristo, a ese descendiente de David, en el cual sería un renuevo, una restauración, la renovación de los planes de Dios que con Jeconías habían cortado, Dios los había eliminado, pero da la esperanza de que en algún tiempo Dios retomaría esos planes. Por eso es tan importante ver ese pasaje en Zacarías cuando dice mi siervo el renuevo, porque entonces nos habla que iba a haber una restauración, una renovación de esa promesa. Hay quien puede decir que el Señor Jesucristo no era verdaderamente el descendiente de David que vendría a reinar por la promesa que había sido hecha a Jeconías, pero aquí vemos cómo Dios nos habla de esa esperanza, de una renovación o de un renuevo, en este caso hablando específicamente, ¿sí? Y después lo que acabamos de leer en Zacarías 3:8, pero vamos ahora a Isaías. Ahora sí, acompáñenme a Isaías, por favor, al capítulo 53, un pasaje ya conocido, lo hemos citado en diferentes ocasiones.
Y vean lo que dice el verso, vamos a leer el verso 1, Isaías 53, 1 y 2. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, ahí está otra vez la palabra, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué es un renuevo? Pues es como dice aquí una raíz de entre la tierra seca. Uno cuando ve la tierra seca no te imaginas o no piensas que de ahí pueda brotar algo. Es una tierra seca que a veces hasta se parte de lo seca que está y uno pensaría de ahí no puede salir nada, no puede salir ni una hierba siquiera, pero aquí dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura y le veremos más inatractivo para que le deseemos. Imagínate que tú vas por un campo de esa tierra seca que hasta se parte, se cuartea y ves una raíz pues como de tierra seca. Quizá pienses que esa raíz está muerta, no te llama la atención para nada, no es algo que te atraiga, como si en un campo seco vieras un árbol frondoso y lleno de frutos, dirías, ah caray, como ¿por qué está este árbol aquí? Te llamaría la atención, pero aquí ver una raíz seca en medio de la tierra seca, pues dices, es tan normal, tan natural, no hay nada impresionante. Así es el comienzo, es algo pequeño, es algo que nadie podría prestar atención, es algo que comienza de una manera ligera, de una manera pequeña, pero vamos a ver el ministerio del Señor Jesucristo, hablando como ese renuevo que menciona aquí, dice en el verso 2, subirá cual renuevo. Vamos a ver en qué culmina la obra del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí mismo en Isaías 53, verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué bárbaro, qué impresionante, cómo pudo crecer tan grande esa tierra, esa raíz seca, al punto que dice, verá el fruto, ya está dando fruto, ya hay un fruto en él, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, dice. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué tremendo es este final de este pasaje, cómo termina diciendo, por tanto yo le daré parte con los grandes. Después de que comenzó de una manera muy pequeña, como una raíz seca, dice, después dio fruto, cuando puso su vida por expiación, dice un poco antes, verá linaje y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No iba a ser un fruto inmaduro, medio feo, que no creció muy bien, dice, cuando el Señor Jesucristo vea el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Esto nos recuerda un poco como cuando en la creación dice Dios, y vio lo que había hecho y vio Dios que era bueno, y dijo, produzca la tierra y producía esto, y dice, y vio Dios que era bueno, es decir, que estaba bien, que cumplía los planes o los propósitos por los cuales fue creado. De la misma manera, cuando el Señor Jesús ve la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma, lo que dice aquí, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En otras palabras dirá, verá que es bueno, que también está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Y parte de ese fruto somos tú y yo. Y como parte de ese fruto debemos de cumplir el propósito por el cual fuimos tú y yo creados en Cristo Jesús, porque dice la Biblia que en Él somos nuevas criaturas, creados para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También dice que fuimos elegidos para obedecer, que fuimos elegidos para andar en santidad. Entonces debemos tú y yo de andar conforme al propósito por el cual fuimos tú y yo creados. Este pasaje nos muestra lo pequeño que comenzó la obra del Señor Jesús, pero que se ha extendido por cerca de 2000 años y sigue creciendo, no se detiene, al contrario, cada vez crece más y más y más, y va a llegar un momento en el que su iglesia, que somos parte tú y yo, llegue a ese punto en el que el Señor Jesucristo reciba, supongo, la orden del Padre y le diga, ahora, hoy, ve por tu iglesia, está lista, es una esposa deslumbrante, gloriosa, perfecta, es hora de que vayas por ella. Entonces, mis hermanos, debemos de vivir a la luz de ese llamado que tú y yo tenemos, y el llamado no me refiero que si tienes un llamado a ser pastor o ser evangelista o ser maestro, sino al más grande llamado que tú y yo tenemos, que ser hijos
de Dios, parte de la familia real, parte de la familia celestial. Vivamos conforme a eso para que realmente se pueda cumplir en tu vida y en la mía, que el Señor Jesús te vea como parte de ese fruto y quede satisfecho, encuentre satisfacción en tu vida y que vea que su sacrificio pues no fue en vano, ¿no? Para nada es en vano, pero que no sea vano en tu vida, sino que realmente, y en la mía, claro, sino que podamos vivir a la manera que Él espera. Entonces, eso nos habla de ese renuevo. Regresemos por favor a Zacarías capítulo 3, y dice, he aquí al final del verso 8, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? El Señor Jesucristo. ¿Por qué renuevo? Porque en Él encontró renovación, los planes de Dios, que en algún momento fueron cortados en Jeconías, pero que en Él vuelve nuevamente a tomar importancia, vuelve Dios a retomar esos planes. Por eso se le conoce como el renuevo, iba a renovar las cosas que Dios había planeado. Y después ustedes pueden checar en Mateo capítulo 1, del 1 al 13, si no mal recuerdo, donde viene la genealogía del Señor Jesucristo, entre los cuales aparece ahí también como hijo de este Jeconías a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, que es parte de ese linaje que venimos hablando. Por eso es importante tener, perdón, presente esto de por qué es un renuevo y por qué es que en Jeconías había cortado y qué tiene que ver Jeconías hacia nosotros. Bueno, que en algún momento se atraviesa Zorobabel en parte de esa dinastía o de ese linaje, y es a quien Dios le dice que lo va a poner como un anillo. A Jeconías le dice, si fueras un anillo en mi mano, aún de ahí te arrancaría. Y a Zorobabel le dice, yo te pondré como un anillo. Es decir, aquel anillo que en algún momento me quité en tu bisabuelo, no sé qué era, no recuerdo exactamente qué era Jeconías, dice, ahora yo te restauraré, volverás a ser como ese anillo en mi mano, que es lo que le dice en Ageo, que leímos hace un momentito. Entonces, por eso es la importancia de conocer al Señor Jesús como el renuevo, que Él renueva esos planes de Dios en este sentido, pero que también ha renovado nuestra vida. También nuestra vida ya no es lo que era hace un tiempo, ha venido un renuevo a cada uno de nosotros. Yo espero que con todo lo que hemos estado aprendiendo, que el estar en contacto continuo con la palabra de Dios, nuestra vida vaya siendo renovada. Es el contacto continuo con la palabra de Dios lo que trae ese renuevo a nuestra vida, lo que nos trae madurez, perfección, conocimiento. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo cuando le dice que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden dar esa sabiduría para mantenerte dentro o para conservar o guardar o cuidar la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Entonces el conocer al Señor Jesús como el renuevo que menciona aquí debe traer esa esperanza también a nuestra vida, que aunque hay áreas aún en nosotros que no están del todo bien, en Él encontramos esa renovación de nuestra vida, que nuestra vida puede ir cambiando y cada día parecernos más a Él, más a este renuevo, que es parte de nuestra esperanza también, que la obra que Dios en algún momento determinó hacer continúe cada día, hasta llevarnos, como dice esa parte también de la Escritura, a la estatura, a la imagen del varón perfecto que es, pues, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, después, bueno, esto es en cuanto al renuevo, cómo aplica a nuestra vida, cómo encontramos al Señor Jesús en esta porción como el renuevo, y debemos tenerlo siempre presente. Gloria a Dios por la vida del Señor Jesucristo, por la iluminación del Espíritu Santo, que es quien nos hace entender las Escrituras. No es capacidad humana, no es una capacidad intelectual, no es el esfuerzo humano, es la obra exclusiva de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos trae el conocimiento de Él, y de verdad que es una obra magnífica, una obra impresionante, para estar eternamente agradecidos con el Espíritu Santo, que nos hace entender la palabra, por la obra del Señor Jesucristo, que de no haber muerto y resucitado y ascendido al cielo, no habría venido el Espíritu Santo. Él lo dijo, les conviene que me vaya, pues si no me fuere, el Consolador no vendría. Gracias al Señor Jesucristo que subió para que viniese el Consolador, en este caso el Espíritu Santo. Pero recordemos que el Señor Jesús también dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. No solamente fue el Señor Jesús, sino que habló con el Padre para que el Padre enviara al Espíritu Santo, que es a quien tenemos tú y yo, para que podamos entender las Escrituras y por medio de ellas ir creciendo cada día y pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre todo nos apunta a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero aún ellos, el Padre y el Espíritu Santo, enfocan continuamente al Señor Jesús. Aquí hablan del renuevo,
parte de lo que inspiró el Espíritu Santo a estos profetas era hablar acerca de ese renuevo. Y vamos a terminar, yo creo que nada más el capítulo 3, porque ya entrar al capítulo 4 nos va a llevar mucho tiempo, ya no nos quedan más que un par de minutos, pero terminemos el capítulo 3, ¿sí? Dice entonces, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esta piedra, pues pensamos que también hace alusión al Señor Jesús. Podríamos pensar quizá que se refiere a él. En muchas otras ocasiones, cuando se habla de alguna piedra importante, hace alusión al Señor Jesucristo, como cuando se habla de la piedra angular que desecharon los edificadores. Eso lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 118, verso 22. Vamos a leer 2 pasajes más y con eso acabamos. Vamos rápidamente al Salmo 118, verso 22, que dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí, cuando se habla de esta piedra, después en Mateo 2:42 se cita este pasaje, pero enfocándolo al Señor Jesucristo. Y después en Isaías 28, también si quieren apuntar esa cita, nos vuelve a mencionar nuevamente acerca de esta piedra y haciendo una vez más énfasis o enfoque en el Señor Jesucristo. Isaías 28 y el verso es el 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y eso lo encontramos después en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, donde se cita nuevamente este pasaje hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, como esa piedra, el fundamento de toda nuestra fe, el que sostiene toda nuestra fe. Él es esa piedra preciosa, angular, de fundamento estable, quien sostiene todo lo que tú y yo hemos creído. Que Dios te bendiga, nos vemos el jueves, primeramente Dios, cuídense mucho, que Dios les bendiga y les guarde hoy.